Y estamos en el tiempo litúrgico. Y es el primer domingo después de Navidad, domingo de la Sagrada Familia. Y el calendario litúrgico para el día de hoy nos presenta esta lectura. 2 del 13 al 23. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche, camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel, que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño, a su madre, y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar, fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Palabra del Señor. La huida a Egipto y el regreso a Nazaret es la lectura más adecuada para este domingo según nuestro calendario litúrgico, porque se sitúa litúrgicamente después del nacimiento de Cristo. Presenta una Navidad realista, marcada por peligro, obediencia y providencia. Es ideal para un cierre de año, porque muestra que Dios guía en la incertidumbre. El sufrimiento no frustra el plan redentor. El futuro del pueblo de Dios está bajo su cuidado soberano. Qué interesante ver y analizar este texto que el calendario litúrgico nos presenta para el día de hoy. ¿Qué me dice? ¿Cómo observo? ¿Cómo interpreto? ¿Cómo aplico esta lectura de hoy a mi vida, a nuestras vidas? Al llegar a fin de año, sabemos hacer muchos planes, y hay personas que de una manera u otra empiezan a hacer balances, proyecciones y todo tipo de plan, digámoslo así, para el nuevo año. Hay personas que dicen:
Este nuevo año yo prometo que voy a llegar temprano a la iglesia. Ay, Dios mío. Y usted los ve llegar, bueno, no digo la palabra maracucho, rápido. Este nuevo año, en los planes, en el budget, en el presupuesto, yo voy a apartar esto para la obra. Yo doy gracias a Dios porque como presbiteriano no tengo la experiencia de mi maestro aquí, el reverendo Méndez, ¿no? Pero ya casi 25 años en el pastorado, imagínense el 60. Ay, Dios mío. La experiencia, por eso mi respeto, reverendo, para usted. Pero una de las cosas que yo he agradecido a Dios es ser pastor presbiteriano. Porque los pastores presbiterianos somos los que no tocamos el dinero. Fíjense que agarramos ahí, ponemos eso allá. Hay un tesorero, hay una junta de finanzas que maneja todo, hay un presupuesto. Y nosotros, me recuerdo, y está mi esposa como de la junta diaconal, que era la encargada de la junta diaconal, la moderadora. Siempre se hacían los presupuestos de año, mira esto, y cada quien decía, bueno, yo voy a poner esto porque había un presupuesto en el año, ok, ingresos, egresos, y bueno, aquí está Ricardo, que es el que sabe eso, y manejaban, y la iglesia se manejaba con un presupuesto, y la gente decía, bueno, yo este año voy a aumentar un poquitito y voy a poner esto para que el presupuesto, porque siempre tiene que haber un extra por gastos como el piso, la puerta, se cayó el techo, vino un huracán. Y a mí, algo que me haya llamado mucho la atención de esto es que el pastor no tiene nada que ver con el dinero, porque es que, hermanos, hay tanta gente que dice, mira ese pastor cómo está, mira el carro que tiene, mira la casa que tiene, mira cómo, digo, se está robando el dinero, mira. Y yo siempre le digo a la gente, mira, yo me siento orgulloso como pastor presbiteriano que yo no toco el dinero. Porque si hay un presupuesto en la iglesia que también dice, esto es lo que el pastor se le puede dar. Y el 15 y el último, la congregación en una reunión congregacional determinó cuánto es lo que el pastor puede. Y eso es lo que el pastor tiene. No toca el dinero, no se roba el dinero. Pero para eso se cuenta con la voluntad del feligrés, del hermano, del miembro que dice, yo voy a aportar este año algo. Pero a veces, hermanos, tenemos para todo, decimos este año y hacemos el presupuesto, el carro, la electricidad, la cuestión, esto, los gastos, el viaje, voy para acá, pero nos olvidamos de que también la iglesia necesita del aporte de los miembros. Una vez encontré un billete de $100 con un billete de 1 y le dice el billete de 1, hola 100, ¿cómo estás? Excelente, de restaurante en restaurante, de avión en avión, mira los mejores lugares, he vivido, pero placentero este año 2025. Y tú, uno, ¿cómo estás? ¿Qué te puedo decir? De iglesia en iglesia. A veces, hermanos, de verdad, para todo tenemos, pero a veces para cumplir con un presupuesto que necesitamos como iglesia no hay. Tenemos que estar entonces haciendo recolecciones de ofrendas extraordinarias para poder cubrir los gastos que nos van. Perdónenme, siempre es que yo pienso una cosa cuando estoy preparando el sermón y después me sale otra. Y siempre mi esposa me dice, pero bueno, eso no fue lo que te escuché, es que no sé qué me pasa. Pero bueno, hermanos, hacemos planes, hacemos proyecciones. Decimos este año, sí, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Voy a proponerme a leer la Biblia completamente, en todo el año. Si usted lee 3 capítulos diarios de la Biblia, en un año la lee toda. Pero empezamos, y, hermanos, no es fácil. Pero quiero decirles otra cosa. Hay personas que inclusive en fin de año, hermanos, muchos cristianos también caemos en el jueguito de las supersticiones. Sí, señor. Por ejemplo, en Venezuela se acostumbraba mucho a tirar cosas viejas a la calle el 1 de enero para que vinieran cosas nuevas. Mi cuñada yo la veía salir con las maletas, hermano, vacías, dar la vuelta a la cuadra. Uy, salía así, porque eso significaba viaje. Iba a tener viaje.
¿Y qué cosa? Bueno, abrir las puertas de la casa a medianoche para que el año viejo pueda salir. Hacer mucho ruido también. Y empezaban con potes y cuestiones a darles así. Yo decía, ¿pero qué pasa? Eso es para que los espíritus con influencias negativas salieran de la casa. Otros se vestían con ropa, o usaban ropa interior amarilla para la buena suerte. Las uvas, si no me como las uvas, atragantarme de uvas. Ay, hermanos, y caemos en supersticiones que son la antítesis del cristianismo, de nuestra fe. Gracias a Dios que desde que yo soy calvinista, hermanos, rompí con todo ese tipo de cosas, porque yo creo en un Dios vivo, en un Dios que es y será, y que es soberano, y que no necesito de ningún tipo de cosa, ni de temor a los muertos, ni a los brujos, ni a aquello, ni nada, porque el Señor está conmigo, y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Y debemos aprender de eso, hermanos. Sin embargo, el texto que la iglesia nos propone hoy no es un relato tranquilo, ni idealizado del nacimiento de Jesús. Mateo nos presenta una Navidad marcada por huida, peligro, miedo e incertidumbre. El Mesías entra en la historia no en un mundo ordenado, sino en uno hostil. Esto nos enseña que Dios no espera condiciones ideales para cumplir su propósito redentor. Primero, un Dios que guía aún en medio del peligro. El texto del 13 al 15 nos dice que cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Fíjense lo que nos está hablando el texto de hoy. José recibe en sueños una instrucción clara: huir. No hay explicaciones largas. No, mira que esto que vamos, no. Solo hubo obediencia inmediata. El Hijo de Dios comienza su vida como refugiado. Un hombre que estaba enfermo del poder, había matado a su esposa, a sus hijos, por miedo a que le quitaran el poder. Escuchó que iban a ser el Mesías. Ellos esperaban a un rey que venía a derrocarlos del imperio romano, y esperaban a ese Mesías. Y Herodes tenía temor de que alguien viniera a quitarlo del poder, y su odio fue tan brutal que agarró a los sabios y les dijo: vayan y díganme dónde. Y les habló más o menos de la fecha, cuándo y dónde iban a ser el Mesías. Ellos salieron como refugiados, como muchos de nosotros hemos hecho. Esto se aplica muy claro. Ellos fueron a Egipto, un lugar que estaba fuera de la jurisdicción de Herodes. Habían ya casi 1 millón de refugiados allá en Egipto, y ellos fueron allá a resguardarse, como muchos de nosotros. Ustedes, hermanos cubanos, han sufrido más que nosotros, los venezolanos. Tuvieron que salir, hermanos, y muchos perdieron la vida en una balsa, sus hijos, familiares, como muchos de nosotros en el Darién. ¿Cuántos venezolanos, familias enteras, por huir de un tirano? Herodes era un tirano.
Y tenemos muchos tiranos hoy en día que, hermanos, quieren acabar con el plan de Dios, pero no podrán. El mal nunca va a vencer el bien. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Nosotros estamos sujetos al tiempo cronológico de 24 horas, un día. Dios no. Nuestra mente, hermanos, infinita. La mente de Dios es infinita. No podemos dejar de creerle a Dios. Hermanos, esta enseñanza teológica en este texto, debemos aprender a entender la providencia de Dios. Entender que la providencia de Dios no elimina el peligro, pero dirige a su pueblo a través de él. Desde una perspectiva reformada, yo analizo el texto y entiendo que Dios es soberano, incluso sobre decisiones urgentes. Y cuando digo Dios es soberano, es que no se mueve una hoja de un árbol si no es su voluntad. Dios está en control de todo, si no fuera Dios. La obediencia fiel muchas veces se vive sin tener todo claro. Hay cosas que no entendemos, pero José obedeció, escuchó y actuó sin tener todo claro. Dice el texto que salió de noche, en medio de la oscuridad, incertidumbre, pero confió en la providencia de Dios. El desafío es entender que la fe no es ausencia de temor, sino obediencia en medio del temor. Que a pesar que tengamos miedo, a pesar que tengas miedo, escucha la voz de Dios. No titubees. Señor, tú me estás hablando. Allí voy. Aquí estoy. Número 2. El dolor no está fuera del plan redentor de Dios. Mateo 2:16 en adelante dice: al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores. Lo que hace un dictador, un hombre sin escrúpulos, por no perder el poder, llevarse a tanta gente por delante, fusilar, matar, despatriar, porque la ambición del poder. Este hombre, con miedo a perder el poder, fíjense, había escuchado que iban a ser el Mesías, el que venía. Y viéndose burlado por los sabios que no obedecieron lo que él decía, porque los sabios también fueron avisados en sueño y se fueron por otro lugar y no le dijeron nada a él. Él mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. Fíjense la crueldad por la ambición del poder de un hombre con una maldad que lo caracterizaba. Ni a la familia tuvo piedad con la familia, su esposa, sus hijos. Un hombre malvado, sin importar el llanto de las madres por sus hijos. Sabía que más o menos podría ser en 1 año que la estrella, por cómo fue avisado, podía haber nacido. ¿Por qué mandó a matar a los recién nacidos entonces? Si no eran 2 años, ¿por qué mandó a matar a los niños de 2 años hasta acá? Si más o menos el promedio era que sería como 1 año.
o algo por ahí. No, de 2 años para abajo se llevó a todo el mundo. Yo no sé si algunos de ustedes han experimentado en sus países el Día del Inocente. El 28 de diciembre en Venezuela se celebra el Día de los Inocentes. Y como cristianos también caemos en el jueguito y en la cosa de jugar al Día de los Inocentes, sabiendo que esto tiene un trasfondo teológico muy importante para nosotros como cristianos, y hacemos juegos con este tipo de cosas. Yo me recuerdo que mi hermano una vez estaba en el trabajo y recibió una llamada y le dijeron: Jesús, tu mamá acaba de morir. Mi hermano salió corriendo, pero corriendo del trabajo. Él no tenía carro, llegó en un carro por puesto, algo así. Cuando empezó a caminar, vio un camión de rescue, de bomberos, llamamos nosotros allá, parado frente a la casa. Y mi hermano dijo: se murió mi mamá. Y empezó a llorar y caminó más rápido. Y caminó más rápido. Al llegar, al ver el rescue ahí, dijo: wow. A lo que encontró a mi mamá con el capitán del rescue, que era su sobrino, que tenía años que no la visitaba, y estaban tomando café allí. Mi hermano lloró desconsoladamente, dijo: yo no voy a trabajar. Compró no iba a la iglesia ni nada, compró una botella esa que usted sabe, no de guarapo de panela con limón, sino de otra cosa, y se quedó. Dijo: yo no voy a trabajar. Pero cuánta gente no hace este tipo de bromas, que a veces, miren, sin importarnos el trasfondo teológico que tiene esto. ¿Cuántas madres lloraron por la pérdida de sus hijos? La matanza de los niños en Belén es uno de los textos más duros del Evangelio. Mateo no lo suaviza. El lamento es real. La enseñanza es que la Biblia no niega el sufrimiento ni lo espiritualiza de forma superficial. Dios escucha el llanto de su pueblo. Sin embargo, hermanos, déjenme decirles que el mal no tiene la última palabra. La violencia de Herodes no detiene el plan de Dios. Aquí estás tú y estoy yo. Y Cristo creció, cumplió el ministerio, predicó la palabra y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, derramando esa sangre preciosa que, como decía Bonhoeffer, no es una sangre barata, sino cara. El precio que pagó Cristo es una gracia cara, no barata, porque fue la sangre del Mesías que fue derramada en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Y por eso hoy en día, más de 2000 años, tú y yo estamos aquí como emisarios, como discípulos de Jesús, para testificar de que la violencia de Herodes no pudo detener el plan de Dios. Aquí estamos, aquí seguimos y seguimos compartiendo y predicando este evangelio. Hermanos y hermanas, al cerrar el año, nosotros reconocemos pérdidas, dolores y heridas reales. Sí, eso ha pasado. No todo tuvo respuestas inmediatas. A veces decíamos: Señor, pero ¿por qué a mí? Y a veces nos dejamos de preguntar: Señor, ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué necesito yo aprender de esto? Debemos aprender, hermanos y hermanas, a lamentarnos delante de Dios, pero sin perder la esperanza. Sí, podemos doblar nuestras rodillas, podemos sentarnos,
podemos estar compungidos delante de Dios y nuestras lágrimas pueden salir y podemos decir: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Podemos lamentarnos delante de Dios, sí, pero no perdamos la esperanza y decir: Señor, ¿ahora para qué yo estoy pasando por esto? La fe bíblica sabe llorar. La fe bíblica sabe llorar, pero al mismo tiempo sabe confiar. Número 3 en el texto. Ya casi estamos terminando, hermano. Mateo 19, 2, 19 al 23. Dice: pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Jesús termina creciendo en Nazaret. ¿Detuvo el plan Herodes? No. Bien, ¿cuántos han querido detener el plan de Dios? ¿Cuántos han mandado a quemar la Biblia? Miren, hermano, ¿quién puede detener el plan de Dios? Jesús terminó en Nazaret, como la profecía lo había dicho. Un lugar insignificante. Sin embargo, Mateo afirma: para que se cumpliese lo dicho por los profetas, se cumple lo que la palabra de Dios ha dicho. Que el niño había de ser llamado Nazareno, ¿verdad? Ahí en la región de Galilea estuvo en ese lugar Nazaret. Por eso la profecía decía que el niño sería llamado Nazareno. Dios cumple su voluntad incluso cuando el camino parece secundario o invisible. Nazaret nos recuerda que Dios obra en lo pequeño y que la fidelidad continúa también en lo pequeño. Has sido fiel, en lo mucho te pondré. Siempre esa fidelidad de Dios va a continuar en nuestra vida, en tu vida, en la mía. Dios es fiel y es el mismo y no cambia. Cambiamos nosotros, pero Él no. La fidelidad cotidiana también es parte del plan eterno, hermanos. Para este nuevo año, no todos tendremos cambios espectaculares. Muchos vamos a vivir la fe en lo ordinario. Pero ¿cuál es el desafío? Valorar la obediencia diaria, la perseverancia silenciosa y la fidelidad en lo sencillo. Eso debemos aprender. Y el último punto del texto es vivir el nuevo año confiando en el Dios que ya fue adelante. Vivir el nuevo año confiando en el Dios que ya fue adelante de nosotros. Mateo 2 nos enseña que Dios va delante de su pueblo. Siempre Él va guiando a su pueblo. Cuando salieron allá de Egipto, Él iba adelante. ¿Se acuerdan, no? La nube los guiaba, también aquel fuego los guiaba durante la noche. Ellos iban siempre, Dios iba delante de ellos. Mateo 2 nos enseña que Cristo conoce el camino del sufrimiento humano. ¿Quién dice que no? Aquel que no escatimó ser Dios, sino que se hizo hombre para habitar en medio del pueblo, que lo ofendió, lo vituperó,
Sin embargo, enmudeció y no abrió su boca. Cristo conoce ese camino del sufrimiento humano. Mateo 2 nos enseña que nada de lo que venga nos separa del cuidado del Padre. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Como iglesia presbiteriana, hermanos, estamos llamados a entrar a este nuevo año con confianza en la soberanía de Dios. Dios es soberano. No se preocupe por el mañana. Hay gente que el enemigo lo tiene esclavizado en dos fechas, en el ayer y en el mañana. Y el presente, el día de hoy, se les está yendo y siguen esclavizados. Es que si yo quería ser capitán de aviación, yo iba a estudiar, pero es que mi papá, es que yo toda la vida quería, y empezamos a estar esclavizados en el pasado. Otros es en el futuro. No, porque cuando yo quiero esto y quiero comprarme una casa allá al lado de la playa y mirar allá y tener un yate. Y empezamos así. Y el presente se nos está yendo la mano. Esa es la astucia del enemigo, que te esclaviza o al pasado o al futuro y te vas. No, se te va el tiempo. Confiemos en que Dios es soberano y que cada día trae su afán. No os afanéis por el día de mañana, que habéis de comer, que habéis de vestir, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. No se estén preocupando por estas cosas, por esas cosas. Ocúpense del día de hoy. Ocupémonos del día de hoy. No preocupémonos por cosas que están en las manos de Dios, en su soberanía. Como iglesia también somos llamados a un compromiso comunitario. La fe no se vive aislada. La fe no se vive como el llanero solitario, por allá solo, no. La fe se vive en comunidad. Así se expresa la fe. Y por eso el Señor dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Cuando venimos a la casa del Señor, somos convocados en el concepto reformado por Él. Él nos llama, Él nos convoca, Él te invita. No como dicen por ahí los no calvinistas. Oh, invitamos a Cristo a que venga, es el invitado de honor, invitamos al Espíritu Santo. Por favor, eso es anticalvinismo. No invitamos a Jesús, Él nos invita a nosotros. Él te invita a su casa, a que vengas a participar y a adorarle y a glorificarle como Él se lo merece. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los cristianos? La fiesta pascual, cada domingo nosotros venimos a celebrar y apartamos el tiempo que es de Dios, no tuyo, es el tiempo que es de Dios, para venir y glorificar su nombre. Y como iglesia presbiteriana debemos tener una esperanza activa y no ingenua. La fe es acción. Orando, pero con el mazo dando. No vaya a estar como aquel que estaba en su casa: Señor, te pido que me des un trabajo acostado. Necesito trabajar. Y no se movía. La oración es acción. Hermano, por favor, usted le pide cosas al Señor, pero haga que las cosas sucedan. Nosotros debemos hacer que eso se cumpla. ¿Ok? Así que, hermanos, caminar este próximo año sabiendo que Dios está allí es el desafío para la iglesia. Caminar este próximo año sabiendo que Dios está allí, que Dios no nos va a abandonar. Aún si el camino no es cómodo ni claro, Dios estará allí a tu lado, acompañándote. Conclusión. Al cerrar este año, Mateo nos recuerda que Dios estuvo presente en medio del peligro,
el dolor y la incertidumbre. Y seguirá estando. El Dios que cuidó del niño Jesús es el mismo que cuida hoy a su iglesia. Te cuida a ti y me cuida a mí. Los proyectos para este nuevo año, hagámoslos, pero con conciencia. Si usted le va a prometer al Señor, yo voy a empezar a vivir mi fe en comunidad, voy a venir a la iglesia, no desde allá del televisor, viendo el programa, la predicación del pastor, a menos que esté enfermo y no pueda pararse en la cama, por supuesto. Pero a veces queremos vivir desde la comodidad y debemos cambiar y despojarnos de cosas que muchas veces nos impiden glorificar a nuestro Dios. Señor, yo este año quiero prometerte que voy a estar temprano en el culto. Seamos conscientes de que estamos hablando con Dios. Este año voy a prometerte que no va a ser 1, sino 5, 100. Hermanos, el compromiso es con Dios, no con el pastor, no con el consistorio, no con la pastora. Y voy a cerrar con esto. Que yo sé que Antonio Pérez Clarín en sus parábolas siempre nos deja un mensaje extraordinario. Y quería dejarles esto, que yo sé que muchos lo conocen y lo han leído, pero para que les quede para este nuevo año. O refrescarlos que lo conozcan. El águila es el ave de mayor longevidad entre las especies. Llega a vivir hasta 70 años. Pero para llegar a esa edad, a los 40, debe enfrentar una difícil y seria decisión. A los 40 sus uñas están apretadas y flexibles y no consigue tomar sus presas de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando hacia el pecho. Sus alas envejecidas y pesadas y sus plumas gruesas. Volar se hace ya tan difícil para esta pobre águila a los 40 años. Entonces el águila tiene solamente dos alternativas: morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días, 3 meses. El proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse allí, en un nido cercano a un paredón en donde no tenga la necesidad de volar. Después de encontrar ese lugar, el águila comienza a golpear su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Luego debe esperar el crecimiento de uno nuevo, con el que desprenderá una a una de sus uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, comenzará a desplumar sus plumas viejas durante 5 meses, 150 días. Saldrá para su nuevo vuelo con una renovación total para vivir unos 30 años más después de este periodo de 150 días. En nuestras vidas muchas veces tenemos que restaurarnos por un tiempo y comenzar un proceso de renovación para continuar un vuelo de victoria. Debemos desprendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos que en algún momento nos causaron dolor. Solamente libres del peso del pasado podremos aprovechar el resultado valioso que una renovación siempre trae. Y después de todo esto, hermanos, vamos a volar alto hacia la victoria. Feliz Navidad, feliz año, que Dios les bendiga. Los abrazo con mucho amor. Amén. Amén.